somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Amén. Dios le bendice mucho, iglesia. Amén. Prepárese para ser bendecido por la palabra de Dios de esta noche. Sí le voy a pedir, es muy importante que esté atento a lo que vamos a ver, que no se pierda. Despójese de todo lo que le pudiera estorbar. Todo lo que le pudiera estorbar. Si trae algún pendiente por algo que tiene que hacer, deje este tiempo para el que el Señor siembre su corazón. Amén. Al final vamos a recoger diezmos y ofrendas. Y también si usted viene preparado para entregar primicias, también lo vamos a hacer al final. Vamos a recibir primicias, vamos a orar por esas primicias. Dice la palabra en el Antiguo Testamento que el pueblo traía las primicias, pero empezaba a declarar bendición para ese año. Empezaba a decir: este es un año de ganancias, este es un año de utilidades, este es un año de una explosión en mi negocio, de grandes ventas. Empezaban ellos a declarar bendición para ese año. Usted trae las primicias y usted empieza a declarar la bendición que usted espera para este año. Inmediatamente después, dice la Biblia que el sacerdote intercedía por lo que la persona había pedido. ¿Sí me entiende? ¿Sí me capta? Pero de eso lo vamos a ver al final. Vamos a atender la palabra de hoy. Porque muchas veces yo batallo o me esfuerzo en hacer lo que la palabra dice. Quiero ser un buen esposo, quiero ser una buena esposa. Voy a invitar a los niños que pasan a Reino Kids, ¿verdad? Todos los niños a Reino Kids, todos. ¿Por qué si intento ser ese buen esposo o esa buena esposa o ese buen joven que honre a sus padres? ¿Por qué batallo? Le voy a invitar que ponga mucha atención y vamos a encontrar respuesta a estas preguntas. Amén. Fíjese lo que dice Primera de Tesalonicenses 5, versículo 23. Anote porque va a ser bendecido. No me trajeron agua, pero me trajeron el garrafón. No, aquí hay agua. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 23. ¿Qué dice la palabra? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser. ¿Qué consta nuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué consta nuestro ser? Fíjese bien: espíritu, alma y cuerpo. Somos tres en uno. Amén. Y es algo que tengo que creer yo. No solamente tengo alma, no solamente tengo cuerpo, sino que dentro de mí hay espíritu. Y fíjese bien, cuando una persona nace de nuevo, mi espíritu recibe el espíritu de Dios. Pregunto, ¿usted ha nacido de nuevo? Tiene que creer. Es algo que usted tiene que creer. Nosotros andamos por fe, no por vista. El Espíritu de Dios, totalmente, todo lo que es el Espíritu de Dios, todo lo que Él es, está dentro de usted. Todo lo que yo necesito para ser ese buen esposo, todo lo que yo necesito para ser esa buena esposa, esa buena madre, ese buen hijo, está dentro de mí en el momento que nací de nuevo. Amén. Esto lo tengo que creer. Todo su amor, todo su poder, todos sus frutos están dentro de mí. Han sido puestos en mi espíritu. En mi alma está la capacidad de pensar. En mi alma están las emociones, los sentimientos, los pensamientos, la voluntad. Y en mi cuerpo está todo lo físico. ¿Ok? En mi espíritu está el mismo poder que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. En mi espíritu, la Biblia lo dice, está el mismo poder para obrar, así con los milagros que obró nuestro Señor Jesucristo, obrar yo también. Amén. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué no fluye ese poder? Eso es lo que vamos a entender. El Evangelio de San Juan 6, versículo 63.
Evangelio de San Juan 6, versículo 63. ¿Qué dice? El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y fíjense lo que dice Jesucristo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ojo con esto: el espíritu le da vida a mi alma, el espíritu le da vida a mi cuerpo, el espíritu le da vida a mi matrimonio, el espíritu le da vida a todo lo que yo hago. Nuestro Señor Jesucristo dice: las palabras que yo hablo. Entonces, ¿qué es lo que le da vida a mi espíritu? ¿Qué es lo que le da vida a mi alma? ¿Qué es lo que le da vida a mi cuerpo? Jesucristo dice: son mis palabras las que dan vida. La carne no aprovecha para nada. Por eso Dios me pide que lo ame con todo mi espíritu, con toda mi alma y con todo mi cuerpo. Ojo, papá, y es algo que yo debo de enseñar a mis niños. Amén. Desde niño, desde muy niño, dice la Biblia, Proverbios, no lo vamos a leer, 22:6, instruye al niño en su camino y ya cuando llegue a viejo no se va a apartar de él. ¿Cuándo le voy a enseñar a amar a Dios con todo su espíritu, con toda su alma, con todo su cuerpo? Desde niños. Y muchos papás dicen: ¿para qué llevarlos a la iglesia si son niños, hombre? Ya de grandes, que tengan la capacidad de creer en lo que ellos quieran. Y es el pensamiento de muchos hombres o mujeres. Que ellos quieran en lo que ellos crean, que ellos crean en lo que ellos quieran. Pero resulta que cuando son grandes, toda su confianza, una jovencita la pone en un hombre. Y ese hombre le puede fallar. Y ese hombre le puede lastimar. Resulta que cuando crecen, toda la confianza la ponen en el gobierno. Toda su fe está en el gobierno. El gobierno les puede fallar. El gobierno les puede lastimar. Pero lo que nunca me va a fallar, lo que nunca me va a lastimar, es Dios. Y mi espíritu va a estar blindado por Dios. Mi cuerpo va a tener un blindaje de parte de Dios. Y mi alma, mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos van a estar blindados por Dios. Entonces, ¿cómo puedo saber yo todo lo que Dios ha puesto dentro de mí? Dijimos que todo lo que Él es está dentro de mí cuando he nacido de nuevo, en mi espíritu. Pero yo tengo que creerlo. ¿Cómo puedo saber qué es todo lo que Dios ha puesto dentro de mí? Por medio de su palabra. La palabra de Dios me dice quién es Dios. La palabra de Dios me dice quién soy yo. Amén. La palabra de Dios es la que me va a instruir, va a fortalecer mi espíritu para que pueda vencer mis pensamientos, para que pueda vencer mi carne. Eso es lo que el concepto que yo debo de tener para mi matrimonio debe de estar basado en la palabra de Dios. Creer lo que la palabra de Dios dice. Como buen esposo, como buena esposa, como buen padre, como buena madre, como buen hijo. Yo tengo que creer todo lo que la palabra de Dios dice. Amén. Fíjese, ponga atención a Santiago 1, versículo 23 al 25. Santiago, enseguida del libro de Hebreos, dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Versículo 24. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Fíjese bien, cuando usted ve su rostro en el espejo, ¿qué es lo que está viendo usted? Usted se está viendo a sí mismo. Amén. Pero ¿qué es lo que ve?
ve un reflejo de usted. Le voy a decir algo. Sus ojos jamás han visto su rostro. Los ojos de usted jamás han visto su cara. Yo creo en lo que el espejo dice. Por eso todo el día ando con qué bonito estoy, qué guapo estoy, cómo me creo. Porque es lo que me dice el espejo. Pero mis ojos jamás han visto mi cara. Yo tengo que creer lo que dice el espejo que soy yo. El espejo me dice cuando hay alguna imperfección. El espejo me dice cuando hay alguna mancha, alguna arruga que tengo que cuidar. Pero me baso en lo que dice el espejo. Lo mismo sucede para el cristiano, para el nuevo creyente. Yo me tengo que basar a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios me dice claramente quién soy yo para Dios. Amén. Y todo lo que tengo en Él, pero es a través del espejo, de la palabra de Dios. Yo debo de aprender a confiar en la palabra de Dios como ese espejo que me muestra quién es Dios, como ese espejo que me muestra lo que Él ha hecho por mí y lo que Él tiene para mí. Por eso cada creyente que ha nacido de nuevo ha sufrido una tremenda transformación interna. Su espíritu ha cambiado completamente, porque ahora es el Espíritu de Dios con toda su plenitud el que está dentro de él. Amén. Por eso dice la palabra, 2 de Corintios 5, versículo 17. Segunda carta a los Corintios. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. ¿Qué sucedieron con las cosas pasadas? ¿En qué tiempo? Esas ya pasaron. Las cosas viejas ya pasaron. Pero fíjese lo que dice a continuación. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿En qué tiempo me está hablando? En un tiempo presente. El pasado ya quedó atrás. Ese ya quedó atrás. Soy una nueva criatura en Cristo. Y lo que estoy viviendo cada día son cosas nuevas. Amén. Pero fíjese por qué. Versículo 18. ¿Qué dice el 18? Y todo esto proviene de Dios, no de mi carne, no de mis pensamientos. Todo lo que está sucediendo de hoy en día en mi vida, desde que recibí a Jesús, son cosas nuevas. Porque tengo toda la plenitud de Cristo en mí. Dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ojo, pero es mi espíritu el que ha nacido de nuevo. Porque mi cuerpo sigue estando gordo, sigue estando flaco, sigue estando chaparro, sigue estando alto. Con cabello, sin cabello. Mis pensamientos siguen siendo los mismos. Pienso negativo, critico, murmuro. Pero lo que ha cambiado completamente y ha sufrido una transformación es mi espíritu. ¿Por qué no fluye entonces el poder de Dios en mí? Porque tengo que cambiar mi manera de pensar. Para que yo pueda vivir cosas nuevas cada día. El poder de Dios está dentro de mí. Es mi espíritu. Aquí está mi alma, donde está mi mente. Mientras mi alma esté cerrada al poder de Dios, mientras mis pensamientos estén cerrados a la palabra de Dios, ¿por qué tengo que honrar a mis padres? El poder de Dios que está en mi espíritu no puede fluir y mi cuerpo no recibe esa bendición. Por la llaga de nuestro Señor Jesucristo yo he sido curado. Mi mente está cerrada. No lo creo. En el momento que yo lo crea, que empiece a declararlo por fe, que yo he sido sanado, el poder de Dios va a fluir y todo mi cuerpo va a recibir esa sanidad. Pero todo lo que es Dios, todo lo que es Dios está puesto en mi espíritu. Por eso el Señor Jesús dijo, al que cree, al que deja fluir el poder de Dios, todo le es posible. Mi mente no puede detener el poder de Dios. Mi mente debe de estar completamente renovada para poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
mi mente tiene que ser cambiada, tiene que ser transformada. Tengo que creer lo que la palabra de Dios dice que soy. Amén. Yo en mi espíritu he sido transformado. Todo el peso de la gloria de Dios ahora está en mí. Por eso soy una nueva criatura. Por eso las cosas viejas ya pasaron. Esas ya no están en mí. Dios ya no ve al borracho como borracho. Ahora lo ve como una nueva criatura en Cristo. Y nos vamos a enfocar, vamos a ver algo tremendo. Fíjese lo que dice Ezequiel 18, versículo 20. ¿Qué dice? El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Es muy importante, papá, mamá, que pongamos mucha atención en esto. Nuestros hijos ya no llevan nuestros pecados cuando están en Cristo. Pero hay algo que sí van a llevar, para bien o para mal, y eso se llama carácter. La forma de pensar de mis hijos puede ser la mía. La forma de pensar de mis hijos, de actuar, puede ser la mía, papá y mamá, para bien o para mal. Cuando usted los encamina en el evangelio, cuando ellos son una nueva criatura en Cristo, dijimos, todo el poder de Dios está en ellos. El carácter mismo de nuestro Señor Jesucristo está en ellos. La mente de nuestro Señor Jesucristo está en ellos. Pero hay algo que sí puede lastimar. Fíjese lo que dice Romanos 5, versículo 9 al 11. Romanos 5, versículo 9 al 11. Dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Sinónimo de palabra justificar es inocente. Pues estando ya justificados en su sangre, ya hemos sido justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, dice el versículo 11, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Yo he sido justificado. Yo he sido llamado inocente por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo me ve Dios? Como una persona justificada. Dios me ve como una persona inocente, libre de toda culpa, de toda falta, de todo pecado. Pero dice la Biblia que el alma que pecare se morirá. Entonces, ¿por qué si la maldición de los padres ya no caen sobre los hijos? ¿Por qué ellos tienen el mismo carácter mío? ¿O por qué yo tengo el mismo carácter de mis padres? Porque los estoy imitando. Póngame atención al significado de la palabra carácter. La palabra carácter, fíjese lo que quiere decir, se forma de la interacción del individuo con su medio ambiente. Interactuar con el medio ambiente. Cuando a nuestros hijos que interactúan con nosotros, ellos están formando el carácter. Es decir, lo que se aprende del entorno forma el carácter. En el griego, la palabra carácter quiere decir así también carácter, pero con dos veces la K, al principio y al final. Pero quiere decir el que graba, y también quiere decir el que pone marcas, así como una estaca. Ilustrado quiere decir aquella persona que su oficio era esculpir, formar figuras, tener figuras. Un escultor que hace figuras con el cincel le va dando esa figura preciosa. A eso se refería la palabra carácter. ¿Cómo se forma el carácter? Quiere decir el que graba, y quiere decir marcar, poner marcas. Ilustrado quiere decir como el escultor que esculpe la bonita figura. Entonces yo debo de entender esto. Dice la Biblia que nosotros somos el barro en las manos del alfarero. Él es el escultor. Él está esculpiendo la vida de cada uno de nosotros. Él nos está dando vida.
Él nos está formando el carácter. Él es nuestro Padre. Yo tengo que estar interactuando con Él. Yo tengo que ser grabado por Él, por el carácter de Él. Por eso Pablo me anima a imitar a Cristo. Carácter quiere decir interactuar. Carácter quiere decir el que graba, el que marca, el que pone una marca. Entonces mi interacción tiene que ser con Dios. Mi interacción tiene que ser con su palabra. Amén. Es algo tan importante que nosotros como padres tenemos que entender. Muchos jóvenes tienen un concepto erróneo del noviazgo porque interactúan con la sociedad y la sociedad dice, ya son novios, pueden llegar a las 4 o 5 de la mañana. Una joven o un joven que tienen conocimiento de la palabra de Dios va a saber cómo se forma un noviazgo a la manera de Dios. Ese joven, esa jovencita saben que hay un papá orando por ese muchacho, por esa muchacha. Amén. Es como se forma un noviazgo cristiano. No que la jovencita se ande promocionando con escote, con minifalda. Muchos jóvenes, ojo con esto, papá. Muchos jóvenes tienen un concepto equivocado del matrimonio por lo que nosotros hemos grabado en ellos. Nosotros los hemos marcado, el carácter de ellos ha sido marcado por lo que han visto en nosotros. Para ellos, dice la jovencita, yo cuando me case voy a esperar gritos de mi esposo. Para ella va a ser muy normal que el marido le grite, porque fue lo que grabó en el hogar. Ella quedó marcada por ese ejemplo. Jovencitas que cuando se casen ya saben que le van a faltar al respeto al esposo, que nunca va a haber una honra, que nunca va a haber un respeto. ¿Por qué? Porque ellas quedaron marcadas por el ejemplo que vieron en papá y que vieron en mamá. Es normal que los esposos se griten, y esa misma actitud nuestros hijos van a tener con su esposo o con su esposa. Siempre gritando, siempre discutiendo. El joven dice, cuando yo me case, pues le voy a gritar a la mujer. La jovencita dice, mamá nunca honra a mi papá, siempre habla mal de él. Y el concepto que ella tiene del matrimonio es que un día ella le va a gritar a su esposo. Nunca lo va a honrar. ¿Por qué? Porque es lo que se está marcando en ella. Es lo que se está grabando en ella. Y mujercita, ¿cómo quiere que el poder de Dios fluya en su matrimonio si no hay honra para su esposo? Yo tengo que enseñar a nuestros hijos. Ellos tienen que ver en mí el verdadero matrimonio cristiano a la manera de Dios. Amén. Yo debo de basarme en lo que es un buen matrimonio a la luz de la palabra. La palabra me debe de marcar a mí, formar el carácter de lo que es un buen matrimonio. La palabra me debe de marcar a mí. Yo lo debo de grabar, lo que es ser un buen padre a la manera de Dios, lo que es ser un buen esposo, una buena esposa a la manera de Dios. Si tus hijos jamás te escuchan pedir perdón, ellos no van a tener en su carácter el lenguaje del perdón. Y se van a equivocar muchas veces y no van a pedir perdón o no van a aceptar el perdón. Si estás captando, carácter quiere decir interacción. ¿Con quién voy a interactuar yo? David decía, yo temprano me voy a levantar y temprano me voy a presentar ante el Señor y voy a esperar. Él está diciendo, voy a interactuar con Dios, voy a platicar con Él, pero también voy a esperar a ver qué me dice Él. Amén. El común denominador, iglesia, no es el divorcio, aunque las estadísticas lo digan. El común denominador del creyente, del cristiano, debe de ser una sola carne con su esposa por toda la vida y estar juntos hasta la eternidad, de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Hay un ejemplo, dice la Biblia que Jonatán adoptó el carácter de David. Se hizo uno con él, se formó una ligadura con él. Amén. Y debo de entender, soy espíritu, soy alma, pero también soy cuerpo. Debo de alimentar mi espíritu con la palabra de Dios, con la interacción con el Señor.
¿Para qué? Para que cambie mi manera de pensar. Amén. Para que cambie mi manera de actuar. Que cuando sienta deseos de gritarle a mi esposa, el Espíritu Santo me diga: hey, recuerda que estoy contigo y que debes de amarla. Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo me consuela, pero también me recuerda todo lo que el Padre ha dicho. Amén. Ponga atención, Primera de Tesalonicenses 5, versículo 21. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses? Examinarlo todo. ¿Qué entiende usted por todo? Examínelo todo, ojo, y retenga lo bueno. La palabra examinar quiere decir someter a prueba. Someta a prueba todo, dice, pero retenga lo bueno. ¿Qué va a recibir una persona que tiene amigos negativos? Negativismo. Si critica, si miente, si roba, si no honra a sus padres, es lo mismo que al rato estará formando mi carácter. Cuando yo tengo el carácter de Cristo, y el carácter de Cristo es el que debo de manifestar. Por eso dice la palabra que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. Nosotros tenemos que vivir por fe. Hemos sido justificados, vistos como inocentes por Dios, no por nuestras buenas obras, sino por la fe en lo que Jesucristo hizo por mí. Las buenas obras son un fruto del Espíritu Santo. Soy amoroso con mis hijos, pero no porque me esfuerce, es mi carácter. Amén. Porque es un fruto del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es lo que aleja a una persona cuando peca? ¿El pecado? No. Lo que lo aleja a la persona de Dios es la condenación, la culpa. La trae en la mente. Y es que pequé. Y es que soy un borracho. Acuérdese de Adán, acuérdese de Eva. Fue la condenación lo que lo llevó a esconderse. Cuando yo debo de tener fe en lo que Jesucristo hizo por mí. Lo que va a salvar mi matrimonio, lo que va a salvar mi familia, lo que me salva a mí del infierno, no es la psicología, no es el internet, no es el dinero. Lo que me salva a mí, lo que va a salvar mi matrimonio, lo que salva a mi familia es el poder de Dios. Pero tengo que dejarlo que fluya. Y para que fluya yo tengo que cambiar mi manera de pensar. Es que no puedo ser un buen esposo. Pues fíjate de dónde vengo. Nomás analiza mi apellido. No fui más de tercero de primaria. Y empiezan a platicar y a platicar. Espérate. Todo el poder de Dios está dentro de ti. Déjalo fluir. Cambia tu manera de pensar. Amén. Fíjese lo que dice Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que tiene fe, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El poder de Dios, mi hermano, rompe cualquier atadura. Es que no puedo, pastor, ser ese esposo que ame, que la cuide y que aparte la ministre. No puedo, pastor. Mi hermano, si tiene el poder del Espíritu Santo en usted, ¿cómo no va a poder? Es que, pastor, fallo. Mire, lo intento muchas veces y fallo. Cuando menos pienso, le estoy gritando, pastor. Por eso ya no voy a la iglesia, porque no cambio. Fíjese bien, Primera de Juan 1, versículo 7. Ponga mucha atención, por favor. Primera de Juan 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué dice? ¿De qué? De todo pecado. ¿Qué entiende de todo? Por todo.
todo pecado. Si usted cree en Jesucristo, si usted cree en la sangre de Jesús, la misma sangre de Jesús le limpia. ¿En qué tiempo me está hablando la palabra limpia? Tiempo presente, iglesia. No me está diciendo que me limpió, me va a limpiar. Me dice que me limpia. La regué, pero la sangre me está limpiando constantemente. Es algo que yo tengo que abrazar. Yo estoy constantemente bajo la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Para qué? Para que no haya condenación. Es algo que está presente, es algo que está continuamente en mí. Si soy manchado por el pecado, la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario me está limpiando diariamente, a cada momento. Ahora, ojo con esto. No quiere decir que voy a estar pecando. Amén. Si es constante la limpieza de la sangre, pues hay que darle vuelo a la hilacha. No, porque fíjese lo que dice Romanos 6, versículo 14 al 16. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Versículo 15, fíjese las preguntas. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Cuál es la respuesta? Dice, en ninguna manera. ¿Estoy bajo la gracia, entonces puedo mentir? No, porque entonces se enseñorearía el pecado sobre ti. Estoy bajo la gracia, ¿puedo estar pecando? No, de ninguna manera, porque fíjese lo que dice el 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Si lo va a estar haciendo constantemente, aguas, porque va a terminar siendo gobernado por el pecado y va a pasar a ser esclavo del pecado. El pecado no se va a enseñorear. Hay una fuente de sangre que me está limpiando constantemente mis faltas, pero no voy a tomar ese motivo para estar pecando, porque el pecado no debe de enseñorearse de mí. Yo no quiero ser esclavo del pecado. La palabra enseñorear quiere decir gobernar. Y la palabra someter quiere decir que acepto. Yo debo de tener mucho cuidado con esto. Someterme es aceptar. Soy un mentiroso, soy un pecador. Yo debo de tener cuidado con esto. No acepte el estar mintiendo, no acepte la pornografía, no acepte el gritar y el mostrar el mal carácter en su hogar. Usted es una persona que ha sido justificada por la sangre de Jesús. Usted es una persona que Dios la ve como una persona inocente, no como culpable. Tanto le ama a Dios que todo lo que Él es lo ha puesto dentro de usted. Está dentro de usted. Todo el poder de Dios está dentro de usted. ¿Por qué no fluye? Por mi manera de pensar. Me sigo viendo condenado, me sigo viendo acusado. Ahora, ¿qué es lo que limpia en mí la sangre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que limpia? Si la sangre me está limpiando constantemente, ¿qué es lo que va a limpiar en mí? Mi mente, para que no viva bajo condenación. Mi mente para que no viva bajo culpa. La mente es donde yo abrazo la condenación. La mente es donde yo abrazo la acusación. Al estar abrazando acusación, mi forma de pensar sigue siendo la misma. Y no dejo que el poder de Dios fluya para mi matrimonio. No dejo que el poder de Dios fluya para con mi familia, porque mis pensamientos que están en mi alma están cerrados. ¿Con qué cara voy a amar a mi esposa? ¿Con qué cara la voy a cuidar o ministrar cuando tengo acusación? Mi hermano, yo he sido limpiado por la sangre de Jesús. He sido justificado por Él. Tengo el poder para amarla, para cuidarla, para ministrarla. Como mujer tengo el poder para someterme a mi esposo. Dejo fluir el poder de Dios. Cambio mi manera de pensar. Tengo el poder para someterme a Él, para respetarlo y honrarlo a Él.
Amén. El poder de Dios me salva. El poder de Dios me sana, iglesia. ¿Por qué muchas veces no sano si el poder de Dios está en mí? Porque mi carne dice, no, pues ¿cómo vas a sanar? Dios me curó por las llagas de nuestro Señor Jesucristo, he sido curado. Pero ¿por qué todavía me duele? Ahí está mi mente que me dice, ¿por qué me está doliendo? No cambie esa manera de pensar. Yo he sido completamente curado para que el poder de Dios pueda fluir. Amén. Hay una fe que es carnal. Jesucristo me llamó a tener la fe en Dios. Y ese es un fruto del Espíritu Santo. Pero hay una fe que es carnal. Yo me subo a un avión y no pregunto quién es el piloto. A lo mejor es la primera hora de vuelo de ese piloto. Me subo al avión y no pregunto si el avión tiene diésel. ¿Qué le echan en los aviones, licenciado? Gasavión. Me subo al avión y no pregunto si tiene gasavión, porque tengo una fe humana, carnal. Pero yo debo de tener la fe de Dios en mí. No veo mi salvación y yo he sido salvado. No veo el perdón de Dios y yo he sido perdonado. No veo la sanidad de Dios y yo he sido sanado. Esa fe es la que debe de fluir cuando mi forma de pensar cambia. Amén. Cuando no estoy contendiendo con la palabra de Dios, cuando no la estoy poniendo en duda la palabra de Dios. Por eso al que cree todo le es posible. Amén. Fíjese, este anillo tiene una característica, es de oro y tiene una característica, brilla. Pero si lo ensucio, se mancha por el lodo, ¿va a brillar? No va a brillar. ¿Qué necesito? Limpiarlo. Es precisamente lo que el Señor quiere. La gloria de Dios, la luz del Señor ha venido sobre usted y sobre mí. Y Dios me está limpiando, ¿para qué? Para que su luz brille a través de mí. Amén. Que la gente vea mi matrimonio y diga, órale, qué padre ese matrimonio. Que la gente vea a mis hijos y digan, órale, estos hijos que bien educados. Amén. Por eso Él constantemente me está limpiando cuando he cometido faltas. Ahorita dije, pero de ninguna manera, el pecado es horrible, iglesia. El pecado trae horribles consecuencias, destruye familias, destruye personas. Lo único que vence el pecado es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Lo único que me limpia del pecado es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y una buena noticia, Él nunca cambia. Fíjese lo que dice 2 Corintios 1, versículos 19 al 20. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no. ¿Qué dice? Mas ha sido sí en Él. Versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en Él, en Jesucristo, sí. Y en Él, amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Ando bien, Dios me ama. Híjole, la regué, ya Dios no me ama. No, en Jesucristo siempre es sí, te amo. Amén. No es mi estado de ánimo, Él me ama. Gente que dice, ahora soy salvo, ahora no. Hay gente, por ejemplo, que se la lleva cantando, una llaga podrida era mi vida. Y van a otro lugar, ¿y qué era su vida? Una llaga. Y no se les cae eso de la cabeza cuando hemos sido justificados por su sangre. Las cosas viejas todas pasaron. He aquí, cada una son nuevas. Cada día las misericordias de Dios son nuevas. Hay un canto muy bonito que se llama Renuévame. Pero eso es para los nuevos creyentes, los que apenas están buscando del Señor. Porque hay una parte que dice, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Imagínense todos los días estar diciendo esto. No, el Señor ha cambiado completamente todo lo que hay dentro de mí. Amén. Y yo debo de vivir por esa fe, con esa convicción. Ningún verdadero creyente va a estar buscando excusas para pecar. Ninguno. Una persona que está bajo la gracia no va a estar mintiendo.
Una persona que está bajo la gracia no va a estar robando, no va a estar en pornografía. Una persona que está bajo la gracia va a estar amando a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Amén. Ahora póngame atención a todo lo que hemos visto. ¿Cuál debe de ser el verdadero carácter de un cristiano que tiene interacción con Dios? El verdadero carácter de un cristiano debe de ser siempre amoroso. Una verdadera cristiana, siempre amorosa, siempre gozoso, siempre paciente, con paz en su corazón, siempre paciente, siempre con la fe de Dios, siempre con un corazón benigno, siempre con un corazón manso, siempre con su carácter templado. ¿Por qué? Porque son los frutos del Espíritu Santo que está en mí. Amén. Pero no por algo que yo esté buscando siempre estar así. Es mi carácter. Oye, ¿por qué eres tan cariñosa con tu marido? ¿Cómo le haces? Espérate, yo no busco hacerle, yo dejo que fluya el carácter de Dios en mí. Amén. Oye, ¿cómo le haces para ser tan paciente con tu viejo? Oye, no tengo forma. O sea, no estoy buscando cómo hacerle. Yo dejo que los frutos del Espíritu Santo fluyan a través de mí. Amén. Es algo en lo que no debo de luchar. Dios ha sembrado en nuestro corazón su espíritu. Y claro que podemos dar una gran cosecha. Amén. La gracia es la única respuesta para vencer el pecado. Ojo con esto. Por Moisés fue dada la ley. Pero Moisés ya murió. La gracia nos vino por nuestro Señor Jesucristo. Y Él vive y reina, intercede por nosotros. Amén. Esto yo lo debo de entender. Hebreos 10, versículo 12 al 14. Distráiganme el del tiempo tantito, 5 minutos más. Ponga atención, Hebreos 10, versículo 12 al 14. Pero Cristo, fíjese lo que dice, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 13. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ojo con el 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. ¿A quién? A los santificados, a los que Él apartó, con una sola ofrenda. Ahora, sinónimo de perfecto quiere decir completo. Con una sola ofrenda, un solo sacrificio de Jesús me ha hecho completo, me ha hecho perfecto, completo. No tengo que andar buscando por otro lado para ser un buen esposo. Yo estoy completo en Cristo Jesús. No tengo por qué andar buscando por otros lados para ser una buena madre o una buena esposa. Yo soy una mujer completa por la única ofrenda de nuestro Señor Jesucristo por mí. ¿Tengo pretextos? No tengo pretextos, iglesia. Entonces, ¿por qué no soy ese hombre amoroso, ese hombre gozoso, ese hombre con paz, ese hombre con un corazón benigno? Porque todo lo que Dios ha puesto en mí, mis pensamientos lo tienen detenido. Y yo no me veo completo, yo no me veo perfecto. Dios no puede, ¿cómo se dice? Compartir con el pasado. Él no puede competir con el pasado mío. Lo voy a amar con toda mi mente. Mi mente no puede estar recordando el pasado. Eso estorba. El pasado retiene el fluir del poder de Dios. Por eso dice, cambia tu manera de pensar. Deja que fluya el poder de Dios en ti. Cuando la iglesia está, póngame atención, cuando la iglesia está bajo la gracia, cuando el pueblo de Dios está bajo la gracia, no solamente va a cumplir la palabra de la ley, sino que va a ir más allá, la va a exceder y va a recorrer la milla extra. Amén. Cuando una persona está bajo la gracia, dice 10%, Señor, ¿qué me pides? No, te voy a dar el 20%. La palabra dice que le dé el 10%.
Estoy bajo la gracia, lo amo con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Me voy a ir más allá y puedo dar el 20. Cuando la Biblia me dice honra a papá y a mamá, no solamente los voy a honrar, no solamente los voy a respetar, voy a ir más allá porque estoy bajo la gracia. La ley decía no robarás, pero no me decía que tenía que amar a la persona que le quería robar. La Biblia decía no robarás, pero no me decía que tenía que ser generoso, y la gracia sí. Amén. ¿Sí captas, iglesia? ¿Por qué lo hago? Por ejemplo, un ejemplo, Zaqueo. Zaqueo no recibió ningún mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. No recibió acusación, no recibió condenación. Él recibió la gracia de Jesús, el amor de Jesús. Y eso tocó el corazón de Zaqueo. Y dijo, lo que yo tengo, la mitad se la voy a dar a los pobres. Y 4 veces más le voy a dar si a alguien le robé. ¿Qué es lo que hizo tener este corazón a Zaqueo? El amor de Jesús, la gracia de Jesús. Amén. El que usted vive bajo la gracia va a ir más allá. Romanos 13, versículo 10. El amor no hace mal al prójimo. ¿A qué mujer le cae gordo que su marido la ame mucho? Ay, este gordo que empalagoso, hombre, ya no me quieras tanto. ¿A qué mujer le cae mal que su marido la ame tanto? El amor no le hace mal a nadie. Y fíjese lo que dice. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Por qué ofrendo? ¿Por qué diezmo? ¿Por qué doy primicias? Por el amor que le tengo a mi Señor. Y porque yo sé que Él no va a fallar en ninguna de sus promesas. ¿Por qué amo a mi esposa? ¿Por qué la cuido? ¿Por qué la sustento? Por el amor que le tengo a Dios. Amén. ¿Por qué honro a mis padres? Por el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. Cuando el amor de Jesús está en usted, usted no va a poder evitar cumplir la ley. Amén. Por eso terminamos, 0. Mateo 5, versículo 43 al 45. Dice, ¿oíste que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Versículo 44. Ayúdame un poquito rápido, mijo. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen, para que seas hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. La ley decía no robarás, y yo puedo cumplir este mandamiento, no robo. Pero la gracia dice tienes que amar a esa persona también. No mentirás, pero también tienes que amar a esa persona. La gracia va a las profundidades. La ley te dice no codicies, pero no me enseña a ser generoso. La gracia me hace que vaya más a más. Terminamos, 1 de Juan 4, versículo 9 al 11. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo, fíjese el carácter de Dios, envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ahora fíjese lo que dice el 19, estamos en el 11, el versículo 19. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él formó el carácter en nosotros. Amén. Nosotros lo amamos a Él. Él tomó la iniciativa. Primero, Él primero dio a su Hijo. Por fe lo dio. Y no dijo, pero a lo mejor nadie se arrepiente. Jesucristo dijo, debemos de tener la fe de Dios. Y le podemos decir a este monte, quítate y échate en el fondo del mar. Pero no dudes lo que digas, eso será hecho.
La fe de Dios ya está en usted como un fruto del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tengo que hacer, iglesia? Tenga esa interacción con Dios. Platique con Dios. Adórele a Dios. Exáltele a Dios. Por eso dice la Biblia que Él busca adoradores que le adoren en espíritu, no en una emoción, no en un sentimiento, que le adoren en verdad. Dios ha puesto el carácter de su Hijo en usted. Dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo. Yo tengo que dejar que fluya todo el poder que Dios ha puesto dentro de mí. ¿Cómo? Voy a cambiar mi manera de pensar. Por eso es por fe. Mi mente cambia mi manera de pensar. Yo he sido justificado por Jesucristo. Dios ya no me ve como un pecador. Dios no me ve como un hombre que no tiene la capacidad para formar una familia, para edificar en la familia, para amar a su esposa. Dios me ve con toda la capacidad para amar a mi esposa, para someterme a mi esposo. Amén. Tengo que ver por medio de la palabra quién es Dios, qué es lo que ha hecho conmigo y quién soy hoy, ahora en Dios. El poder sanador está en usted. Déjelo fluir. El poder liberador está en usted. Déjelo fluir. Para que todo su cuerpo reciba esa sanidad. Para que todo su cuerpo reciba el perdón, el amor, disfrute plenamente el amor de Dios. Amén. Te voy a invitar a ponerse de pie. Y vamos a adorarle al Señor. Vimos algo como un ejemplo. Lo importante que es lo que sembramos en nuestros hijos. Lo vimos como un ejemplo. Y tal vez papá, mamá, nuestra forma de ser haya marcado a nuestros hijos. Tal vez nuestra forma de actuar haya marcado el carácter de nuestros hijos. Tal vez lo que ellos han visto en nosotros, ellos han grabado y hoy tienen un carácter, híjole, que son lastimados a ellos y lastiman a muchas personas. Si ha sido así, papá, si de una manera incorrecta, porque fue incorrecta, o de una manera inconsciente, sin querer, lastimó el carácter de sus hijos, recuerde que hay una fuente de la sangre de nuestro Señor Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Pero es algo que yo tengo que reconocer para que pueda fluir el poder de Dios. Dice la Biblia: si se humillare mi pueblo. Sinónimo de humillarse es reconocer nuestra bajeza, reconociendo la grandeza de Dios. Si se humillare mi pueblo. Cuando yo digo, por mi orgullo lastimé a mi esposa, lastimé a mis hijos. Si se humillare mi pueblo donde mi nombre es invocado, y oraren, si se apartaren de sus malos caminos, que dice: yo iré, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, sanaré su cuerpo, sanaré su matrimonio. Él ya ha perdonado nuestros pecados, pero tengo que reconocer si he lastimado a mis hijos, si el carácter de ellos ha sido mal formado, si yo los marqué con malos ejemplos. En usted, papá, en usted, mamá, está todo el peso de la gloria de Dios. No permita que acusación impida que usted sea un buen padre. No permita que la condenación del pecado pasado, fíjese bien que ya está borrado, que ya fue perdonado, que ya está borrado. Dios a usted ya lo ve como inocente. Usted se sigue viendo por la condenación, se sigue viendo culpable.
No permita que por esa condenación usted esté lastimando el carácter de sus hijos, los esté marcando y no esté dejando fluir todo el poder de Dios que está en usted. Ahorita lo dije, que ese hombre amoroso, que ese hombre con siempre gozo en su carácter, siempre con paz, siempre paciente, siempre con fe, benigno, manso, con un carácter templado, no es posible que por la condenación se está perdiendo de todo lo que Dios puede hacer con usted. Cambie su manera de pensar. Abrace la gracia. Abrace lo que el Señor ha hecho por usted. No tema, no le tema la palabra de Dios. La palabra de Dios es el espejo para que usted sepa quién es. Amén. Adore al Señor. Si hay algo que reconocer, reconózcalo ante Él. Si usted fue marcado por malos ejemplos de papá, de mamá, hoy ya tiene el carácter de Cristo. Pero rompa con ese sentimiento de culpa y empiece a adorar al Señor. O bien pedirle perdón reconociendo su orgullo, reconociendo que no fue lo suficiente sabio y ha lastimado el corazón de sus hijos. Dios va a hacer algo precioso, varón, mi hermana. Dios va a hacer algo precioso. Todo lo que usted necesita, todo lo que usted necesita, ya está dentro de usted. Con una sola ofrenda, el Señor lo ha hecho perfecto, completo a usted. ¿Lo cree? Deje que el poder fluya a través de usted. Fluya. ¿Por qué si pongo mis manos sobre los enfermos sanan? Porque dejo que el poder fluya a través de mí. Amén. Deje que el poder fluya. Cambie esa manera de pensar. Adórele al Señor. Adórele al Señor. Si usted tenía una imagen equivocada, tristemente el diablo habla mucho cuando hablamos de finanzas. ¿Por qué tengo que diezmar? Porque papá te quiere dar, mi hermano. ¿Por qué tengo que dar las primicias? Para decirle al Señor que Él es primero. Este año Él es primero para mí. Él es primero y yo sé que todas las cosas van a venir por añadidura. Con la gracia voy más allá. Empiece a adorar al Señor. Empiece a exaltar al Señor. Iglesia, prepárate, porque cosas nuevas el Señor va a estar haciendo con usted. Cosas nuevas. Aquel hombre antipático, desabrido, que no era detallista, haga de cuenta que el Señor está convirtiendo nuevamente el agua en vino. El agua es insabora e incolora, pero ahora pasa a ser algo con sabor. Ahora pasa a ser algo agradable. Ahora es un deleite estar con Él, porque ahora tiene el gozo, la alegría, la gracia de mi Señor Jesucristo en Él. Así que adórele, exáltele a Él. Abra su corazón, deje que su espíritu le adore, deje que su espíritu le exalte. Empiece a adorarle con cántico nuevo. Dígale todo lo que Él es para usted. Eres hermoso, eres bello, mi Señor, eres hermoso. Eres todo, bendito Dios. Mi espíritu te adora, mi espíritu te alaba, mi espíritu te exalta, pues nunca me has fallado, Dios. Oh Jesús, espero lo mejor, en ti soy vencedor, pues nunca me
adore. Despójese de todo lo que pudiera estorbar. Adórele al Señor. La noche pasará, el día llegará, tus alabanzas cantaré, oh Cristo, Cristo con tu amor. Ródeame en tus brazos hoy, tus alabanzas cantaré. No cambiarás, siempre has sido fiel, siempre fiel. Seguro estaré, en ti confío, Dios, nunca fallarás, no cambiarás, siempre has sido fiel, siempre fiel. Seguro estaré, en ti confío, Dios, nunca fallarás. Eres quien mueve montañas, seguro estoy que lo harás otra vez. Tú eres quien abre el camino, seguro estoy que lo harás otra vez. Tú eres quien mueve montañas, seguro estoy que lo harás otra vez. Tú eres quien abre el camino, seguro estoy que lo harás otra vez. Tú eres quien mueve montañas, seguro estoy que lo harás otra vez. Tú eres quien abre el camino, seguro estoy que lo harás otra vez. Tú lo harás otra vez. Lo harás otra vez. Tú lo harás otra vez. No cambiarás, siempre has sido fiel, siempre fiel. Seguro estaré, en ti confío, Dios, nunca fallarás, no cambiarás, siempre has sido fiel, siempre En el nombre de Jesús. Varón, repita después de mí, dígale: gracias, Señor Jesús, porque me has salvado, me has perdonado, bendito Dios, me has justificado. En ti
Señor Jesús, estoy completo y puedo amar a mi esposa, puedo cuidarla, puedo ministrarla, porque en ti estoy perfecto, bendito Dios. Yo creo lo que tu palabra dice de mí, creo lo que has hecho por mí, creo que tú estás en mí y en ti estoy completo, bendito Dios. Hoy dejo fluir el poder que has puesto en mí. En mí serán vista la gloria de Dios. En mí se manifestará cada fruto del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.